Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la informalidad, pero siempre que nos reunimos nos dan muchas ganas de hablar de muchas cosas, porque hay muchas cosas alrededor del funcionamiento de la justicia que nos convocan diariamente. La doctora Carolina Robillo nos va a intentar ayudar para que entendamos algunos de los cambios que se estarían implementando en nuestro sistema procesal. El sistema procesal, el proceso penal, no es solamente la forma en que se materializa el derecho penal, es mucho más que eso. Debemos, porque en él, en el transcurso de él, debemos respetar los derechos y las garantías de todas las partes, no solo de los imputados. En este código se resalta muy bien las garantías de las víctimas, que a veces estaban un poco menos en primer plano. El Código Procesal Penal Federal no implica una mera modificación de reglas del proceso. Y voy a decir una frase que la habrán escuchado 3 o 4 millones de veces en estos días y en cada una de las charlas. Es un verdadero cambio de paradigma. Es que yo creo que no hay otra forma mejor de explicar lo que va a suceder. Es decir, vamos a cambiar absolutamente la mirada frente de la postura en que nos paramos frente al proceso. Todos los operadores nos debemos parar ante cualquier investigación penal de una manera diferente. A ser sincera, yo no sé si todos lo hemos terminado de comprender, si hemos comprendido cabalmente la esencia de este cambio, porque es realmente muy profundo. Es cierto que el código fue sancionado hace ya más de una década y también que hay un montón de jurisdicciones en las que se encuentra en vigencia ya hace un montón de años. Pero no es menos cierto que los conflictos que van a desanudarse en esta jurisdicción, en la jurisdicción donde ahora se propone la puesta en funcionamiento, presenta otras complejidades. Sé que por ahí en el interior ustedes me dirán, pero ¿y el narcotráfico y los peligros que encierran esas investigaciones? Y sí, es cierto, son investigaciones complejas desde ese lugar, desde el lugar de, de la peligrosidad que tienen los agentes a ser investigados. Pero acá las maniobras van a ser de otra perspectiva, de otra manera. Hay que recoger pruebas que muchas veces van a estar en distintas jurisdicciones, no solo nacionales, sino internacionales. Va a haber que tener traductores, va a haber que realizar la investigación. La Procuración dictó una regla por la cual la investigación patrimonial de los imputados debe realizarse en paralelo con cualquier tipo de investigación. Deberán valorarse eh, expedientes administrativos que a veces son muy voluminosos y además que están escritos en un lenguaje que a veces ni los jueces ni los abogados terminamos de comprender. Es decir, escuchas telefónicas, informaciones de servicios secretos, incluso el estudio de las redes, los testimonios con contenido técnico a los que nos vamos a tener que adecuar. Es decir, la complejidad va a ser realmente intensa. Por eso que cualquier preparación que hagamos nunca va a ser suficiente. Siempre deberíamos prepararnos un poquito más. Pero aparte, acá vamos a tener personas investigadas complicadas, personas que en muchos casos van a seguir detentando el máximo poder del Estado, por lo cual también hay que estar muy preparados para ver cómo nos paramos en esas investigaciones. En el tiempo que va desde que dijimos que comenzaba la vigencia de este nuevo código en esta jurisdicción, la Procuración señaló una cantidad de dificultades eh, que se van a poner muy de manifiesto cuando estas reglas estén en funcionamiento, desde la capacitación a los temas que tienen que ver con la informática, incluso hasta la falta de los espacios físicos, la adecuación de la infraestructura, espacio para atender víctimas, para tener alojados a algunos detenidos, para la prueba. Hoy es ya un grave problema el tema de la prueba. Lugares que se inundan, contenedores en donde se deteriora, entran ratas y se deteriora la prueba, y la prueba va a ser la base
de cualquier condena, absolutoria o condenatoria. Por eso, ¿qué es lo que más tenemos que preservar? Ni hablar de los objetos de los secuestrados para decomiso. Bueno, realmente me preocupa fuertemente las vacantes, que era lo que recién estábamos hablando, porque además esto no depende del Poder Judicial ni de la voluntad del ministro de Justicia o la voluntad de los operadores del sistema. Depende de otros poderes, del legislativo y el ejecutivo. Y hasta que ellos no se decidan a cubrir estas vacantes, va a ser muy difícil llevar adelante la tarea. Pese a todo esto malo que digo, pese a todo esto que parece mala onda con el código, estoy realmente entusiasmada con su puesta en vigencia. Las preocupaciones que tengo en relación que expresa Casal en esas manifestaciones, las tenemos también nosotros, salvo los lugares para alojar detenidos o las cosas que son típicamente pura y exclusivamente responsabilidad del Estado, tenemos las mismas preocupaciones. Pero, no sé, desde hoy van a ser casi todas preguntas. Vamos a, pobre Carolina, tratar de que intente contestarlos. Pero a veces me pregunto, ¿sabrán los jueces y fiscales que un proceso penal es mucho más que un expediente bien o mal llevado? Que son personas, que son familias, que son empresas. ¿Sabrán cuántas veces antes de que se expida un veredicto, ya sea absolutorio o condenatorio, se desmembraron familias, se destruyeron empresas, se deterioró la salud de los imputados? Ahora, el tema del tiempo es muy importante. El hecho de que al fin los legisladores nos hayan dicho esto se tiene que realizar en tanto tiempo. Solo ruego que eso se cumpla. Pero como podría estar haciendo preguntas durante toda la tarde, vamos a cederle la palabra a nuestra invitada que nos hace el honor de hoy tratar de ayudarnos a pensar, Carolina Robilio. No necesita presentación, pero igual le voy a leer dos o tres este, temas de su currículum. Es abogada de UBA, es magíster en Derecho Penal, es especialista en Derecho Tributario y en Derecho Penal Económico, es docente, es juez de la Cámara Federal en lo penal económico y ha sido fiscal en el fuero. Y recalco ese cargo porque esto la va a ayudar especialmente para comprender el rol que ahora, si bien es nuevo, van a tener los fiscales. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias al centro. Acá no está Humberto, pero seguramente alguien le va a transmitir, no solamente por organizar las actividades que habitualmente lo hace, sino además por estar tan atento a los temas picantes de cada momento, ¿no? En esto realmente estamos en la cresta de la ola de la actualidad de los temas. Gracias, Marta, por tu presentación y saludo a Juan Carlos, que vi que se conectó recién, que hace tanto que no te veo, Juan Carlos. Mirá, ahora vas a ver de lo que te salvaste. Estás muteado. Carolina, Hola. la que me salvé, gracias a Dios por la jubilación. Este, Acá uno es como que tiene un conflicto, ¿no? Yo en lo personal, en el momento en que largue el código, la aplicación, la implementación del código, la verdad es que voy a estar extrañando estar en la fiscalía. Sinceramente, tuve ahí como fueron muchos años en la fiscalía y bueno, ahora estoy, por supuesto, muy a gusto, pero bueno, digamos, el rol del fiscal va a ser realmente importante. Así que tuve ahí un momento de añoranza. Vamos a darle igualmente la impronta desde el lugar que nos toque, este, con optimismo. Yo escuchaba recién a Marta y bueno, obviamente en el fuero en lo penal económico, eh, ya creo que todos saben, en la Cámara de 6 jueces somos solo dos, hace ya varios años. eh, y en las fiscalías de
lo que todavía son de primera instancia, las garantías, las fiscalías de garantías, de 11 hay 6 vacantes. Así que con ese dato concreto, creo que ilustramos la introducción que hizo Marta, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar, dejándome a mí de lado, pero la verdad es que eh, no hay duda de que cada uno le da su eh, toque personal a la forma de hacer las cosas, pero la mayor parte de los jueces saben que detrás de los expedientes hay personas y hacen lo mejor que pueden, y no es para hacer una defensa, es solo para tratar de transmitir a veces la desesperación que se tiene con, digamos, la falta de lo que deberíamos tener, nada más digamos, la parte anecdótica de la implementación, cómo las cosas hay que hacerlas personalmente. Lo cuento como para que tengan una idea también de lo que hay detrás. No es, bueno, estamos todos en la línea de largada y ahí esperando, sino que estamos desde el mes de marzo, no sé, ejemplo, buscando espacios en el edificio, en cada edificio, buscando espacios donde implementar las salas de audiencias, por ejemplo. Y ahí peleando, y un metro más, un metro menos, y eso lo estamos haciendo nosotros personalmente, y lleva mucho tiempo. Como para cerrar esta parte de medios, eh, por lo menos en el fuero, me parece importante decir que la parte del Poder Judicial, en cuanto a medios, podemos decir que tenemos salas suficientes como para arrancar, y en garantías jueces suficientes también, y bueno, los de Cámara nos vamos a arreglar seguramente, integraremos y la cosa va a funcionar. El problema es el Ministerio Público, que tiene una necesidad de medios importante, que bueno, el procurador ya la ha publicado a través de sus notas con todo detalle. Ahora, cuando hablamos del Código Nuevo, ¿de qué estamos hablando? Porque Humberto me invitó para hacer como una presentación, así que lo que yo creo que hoy vamos a poder hacer es charlar un poco y más que nada escribir las preguntas para que ustedes después les hagan a los expositores siguientes en las siguientes charlas, que creo que va a haber sobre varios temas, y seguramente van a tener a alguien que no haya solamente estudiado el tema, sino que también ya lo esté aplicando, que creo que de acuerdo a cómo es el nuevo código, que es tan breve y que tiene lineamientos, grandes lineamientos, pero que deja, me parece a mí, un margen importante para que los jueces interpreten y apliquen. Creo que la mirada de quienes ya lo están aplicando va a ser muy enriquecedora, así que hoy es para plantear las preguntas. Después, las respuestas en las siguientes reuniones. Este, Cuando decimos, bueno, a ver de qué se trata el código, acá yo les pongo, a ver, ahí ya se ve, sí, ¿no? Ahí sí, ahí se ve, Karen. Perfecto. Ahí, bueno. Este, Ahí yo les hice una mini reseña en realidad Marta ya lo dijo todo, pero el código es el código nuevo, pero se publicó en el Boletín Oficial en diciembre de 2014. Desde ese momento tuvo varias reformas, que bueno, ahí no las puse una por una, pero hoy en día hablamos del Código Procesal Penal Federal, texto ordenado por la Ley 27482, que es la que le dio la denominación también, porque originariamente, según la Ley 27063, se llamaba Código Procesal Penal de la Nación.
queda derogado por la misma ley el Código Procesal Penal de la Nación actual, el que todavía está rigiendo, y es importante para el acercamiento con más detalle al código, no solamente el texto del código, sino también de las leyes 27150 de implementación y 27146 de organización, que simultáneamente, creo que es la 27148 y 149, son las nuevas entre comillas, porque son de 2015, leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Así que con esta serie de normas tenemos, creo, dónde buscar las dudas que se nos vayan planteando. Las grandes novedades que tiene el código, las cuestiones verdaderamente novedosas son la creación de colegios de jueces y de oficinas judiciales. Es un gran cambio, digamos que pasará de una organización de juzgados, salas de cámaras, fiscalías, con una planta de personal, pasaría a haber, dejemos las fiscalías de lado momentáneamente, vamos a centrarnos en el Poder Judicial. Vamos a tener colegios de jueces con funciones de garantías, colegio de jueces con funciones de revisión y colegio de jueces con función de juicio oral. Y eso significa que, digamos, es el mecanismo que se diseñó para que se pueda cumplir con la premisa de que los jueces solamente se dediquen eh, a juzgar, a realizar tareas exclusivamente jurisdiccionales. Y a lo mejor el que no estuvo, no ha estado del lado de adentro, no tiene idea de la cantidad de tiempo y de complicación que significa tener toda la tarea administrativa de la gestión de los casos. Hoy todavía hablamos de llevar los expedientes, los legajos, las causas, todavía usamos esa terminología. Puede parecer inexplicable, pero es muchísimo trabajo, toda la parte de gestión del expediente, hasta que el expediente está en condiciones de ser resuelto. Hay toda una cantidad de trámite, de tareas que se realizan en el mismo juzgado o en la misma sala de la Cámara o en el mismo tribunal oral y que llevan una cantidad de tiempo de los jueces. Entonces, con este nuevo diseño de colegios de jueces, no digamos, ni salas ni juzgados así fijos, con una planta fija, destinada en gran medida a hacer esta tarea administrativa y en otra medida a ayudar a los jueces a dictar las resoluciones y las sentencias. Esto cambia totalmente y todo lo que es tarea administrativa pasará a estas oficinas judiciales que son creadas por estas leyes que están acá, de acuerdo a, bueno, la de garantías, por ejemplo, hablo específicamente del fuero, pero está, si alguien tiene interés en ir más al detalle, en la 27150, en la 27146 está cómo está constituida cada oficina judicial de cada, digamos, que corresponde a cada colegio, porque no es que es del colegio, el colegio es una cosa, el colegio de jueces, y las oficinas judiciales otra. El jefe de la oficina judicial a lo sumo puede tener interacción con el presidente del colegio respectivo ante el cual actúa, pero no depende, el jefe de la oficina judicial no depende de su colegio de jueces. Y justamente esto es bueno, la idea es que haya una autonomía suficiente como para que la tarea administrativa sea ajena a los jueces. Esto no solamente les va a dejar más tiempo para dedicarse a las audiencias y a resolver, sino que además va a garantizar aún más, o entiendo yo, la imparcialidad que se busca siempre, ¿no? Es decir, que el juez llegue a la audiencia
sin haber tenido todo ese contacto previo, ni con el expediente, ni con el trámite, los planteos, digamos, toda esa cuestión, que si se fija la audiencia, que si se posterga, que si se deja sin efecto, que parecen pavadas, parecen cosas menores, pero que llevan mucho engorro administrativo. Todo eso es de la oficina judicial. Y el juez simplemente, en teoría, por lo menos, tendrá que ser informado qué día, a qué hora, en qué sala tiene que presentarse, y ahí va a estar, según el caso, serán audiencias unipersonales o colegiadas cuando se trata de los jueces de revisión y de juicio, obviamente siempre unipersonales en garantías. En materia de revisión, hay una gran cantidad de casos que se van a resolver de manera unipersonal. Bueno, y yo en esta descripción que estaba haciendo, colegios de jueces y oficinas judiciales, el otro ingrediente, creo que muy, muy novedoso, es las resoluciones inmediatas y orales, en la gran mayoría. Es decir, las resoluciones van a ser emitidas de manera inmediata y en forma oral por el juez, salvo los casos en que está expresamente previsto que sean escritas. Entonces, bueno, por ejemplo, el auto de elevación a juicio sí tiene que ser escrito, bueno, la sentencia, obviamente, hay algunos otros supuestos que se prevé expresamente que sea escrito. Pero si no, la regla, el artículo 111 del código, la regla es que las resoluciones sean emitidas en audiencia, y las audiencias son orales. Entonces, eso, y un poco también atendiendo a otro de los comentarios que hacía Marta en la introducción, eso va a implicar necesariamente una aceleración de la forma de resolver los casos, este, aparte de asegurar varias de las eh, características del acusatorio, que ahora en un instante pasamos a repasar. Lo otro que quería mencionar, así como grandes lineamientos, la gran descripción de los cambios, es la posibilidad de disponer de la acción. Digamos, cambia el formato de manera de resolver, no veremos más los expedientes, no veremos más las resoluciones tan largas y escritas, pero además tiene un muy importante cambio, el tema de el poder disponer de la acción. Y en este código se ha decidido, los legisladores han decidido que quien tiene en sus manos el poder de disponer de la acción es el Ministerio Público Fiscal. Así que ahí tenemos un dato más de por qué hablábamos antes del tan gran protagonismo de los fiscales y del Ministerio Público Fiscal en el nuevo proceso. Este, Hay algunos actos emblemáticos que desaparecen, como por ejemplo la declaración indagatoria obligatoria, digamos, si el imputado y su defensa y su estrategia y su voluntad es declarar, por supuesto que puede declarar y puede declarar todas las veces que quiera, pero no existe más la citación a prestar a la declaración indagatoria, la famosa obligación de comparecer, aunque tenga el derecho de negarse a declarar o a contestar preguntas. Igualmente está todavía, hasta ahora todavía vigente la obligación de comparecer. Bueno, eso ya no va a existir. Lo mismo el auto de procesamiento no va a existir más. Eh, Creo que esas, para mí, por lo menos, son las grandes novedades, creo, más significativas. Podemos decir que es un código que ha superado esa etapa intermedia, esa etapa mixta, esa etapa de transición que significó el Código Procesal Penal de la Nación, el que todavía está rigiendo hasta ahora, que entró a regir en 1992. Evidentemente, en aquel momento por ahí nos parecía súper moderno y cómo, ¿por qué lo llaman mixto? Bueno, ahora vemos por qué lo llamaban mixto, evidentemente. No tenía todos estos ingredientes.
tan característicos del acusatorio, ¿no? Como principios así, principales y eh, grandes lineamientos, me parece importante, justamente por lo novedoso para nosotros, por lo menos los que estamos en esta jurisdicción, esta característica de la separación de funciones. Digamos, si necesitamos definir en pocas palabras qué es el acusatorio, es funciones bien claramente separadas. El juez, por un lado, la fiscalía por otro, no hay confusión, el juez no va a poder tomar iniciativa para investigar, no va a poder tomar medidas, no va a poder disponer medidas y no va a poder suplir lo que las partes estén omitiendo. No va a poder instar la acción, no va a poder investigar. Todo eso, el juez, en la medida en que las partes se lo planteen, que las partes le hagan planteos, tendrá que ir resolviéndolo, pero en ningún caso por iniciativa propia. Y como les decía, así, la descripción de la separación de funciones, que en realidad, si miramos así fallos relacionados con el tema de años, desde hace años, no sé, por ejemplo, si miramos el famoso Quiroga de la Corte, ¿no? Donde se hablaba del tema de la posibilidad que prevé este código, preveía que la Cámara obligara, digamos, entre comillas, a que el Ministerio Público Fiscal requiriera la elevación a juicio. Bueno, en ese fallo hay un desarrollo grande de lo que es el acusatorio, y ya es como que la Corte ahí nos iba preparando para lo que era el acusatorio, pero para ver la definición puntual, artículo 9 del Código Procesal Penal Federal, que se refiere a esto que les estoy comentando sobre la separación clara de funciones. Como características, también en los primeros artículos, digamos del artículo 2 al 10 o 12 aproximadamente, van a encontrar que están previstas expresamente estas características, y me parece importante destacar que son improntas que tienen que tener cada acto a lo largo de todo el proceso. No es ya como veníamos acostumbrados a, bueno, la oralidad, la publicidad, la inmediación en el juicio, y todo lo demás muy parecido a lo que antiguamente fue el Código Procesal en materia penal, ¿no? El viejo, re viejo. Ahora, esta impronta está en todo, tiene que imperar en todo momento. Lo mismo, por ejemplo, la intervención de la defensa. Siempre pasan los años y uno va a tener que borrar todas esas muletillas, ¿no? Porque siempre, cuando uno hablaba, por ejemplo, no sé, cómo es la intervención de la defensa o la actividad de la defensa, y bueno, durante el sumario, la defensa puede tener una actitud expectante, puede ver a ver qué logra la fiscalía, porque no hay necesidad, porque el principio de el estado de inocencia, qué sé yo. Bueno, ojo, ahora con esto de la forma de manejarse las investigaciones, creo que es importante que las defensas estén atentas desde el primer momento, porque es como que permanentemente podríamos describirlo como una tensión entre intereses, ¿no? Va a ser una tensión. Lo que se procura es que todo se resuelva en audiencia, pero con contradicción. Creo que la clave, la palabra que define es la contradicción. Hay un planteo, bueno, a ver qué opina la otra parte. La otra parte introduce algo más, bueno, nuevamente al que había hecho el planteo para que pueda opinar, para que pueda contradecir, para que pueda resistir, se suele decir en términos técnicos, lo que argumento. plantea la otra parte, ¿no? Entonces, es lo que también a lo mejor uno ha oído mencionar como la bilateralidad, el tema de la tensión permanente entre las partes. Entonces,
Si esta impronta está desde un primer momento, parece importante que la defensa va a tener ya una intervención importante desde el comienzo, ¿no? Bueno, puede parecer como obviedades, pero me parece que son notas que van a caracterizar eh, la aplicación, la implementación de este nuevo código, ¿no? La clave está en lo que se conoce como las técnicas de litigación. Justamente como el juez va a tener una posición de escuchar, dirigir, por supuesto, ordenar la audiencia, pero basarse exclusivamente, y va a tener que resolver de inmediato, pero exclusivamente en base a lo que surja en las audiencias. Entonces, esa actividad de las partes va a ser fundamental, y la descripción de cómo es la mecánica de el juicio se estudia, se ha desarrollado en las nuevas formas de litigar, digamos, lo que sería las técnicas nuevas de litigación. eh, y lo que el juez tiene que estar permanentemente atento es a que todas las partes hayan podido contraargumentar. Ahí es donde está la clave del sistema, que no haya una decisión tomada sin que las contrapartes hayan podido estar en condiciones de contraargumentar con elementos, ¿no? Obviamente. Em, la función de, bueno, como decíamos, contradicción, la oralidad y la publicidad van a ser características. De la oralidad ya estuve hablando, las audiencias van a ser públicas. Este, el concepto de concentración es importante también con relación a este objetivo de acelerar en gran medida los trámites, porque los trámites judiciales, los trámites de los legajos, porque hay una impronta de concentrar la mayor cantidad posible de planteos y de decisiones que se tengan que tomar en una misma audiencia. Es decir, que esto también es muy nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahora es, bueno, no, vamos a ver el planteo de prescripción por acá, y después a ver el planteo de tal otra cosa por acá. Una vez que se resolvió esto, vemos aquel otro planteo, y justamente el concepto nuevo, el modelo, es concentrar todos los planteos. Bueno, obvio, eh, en la audiencia se van ordenando en un orden lógico y de acuerdo a la posibilidad de que prospere uno, y si prospera uno los demás caerán. Bueno, obviamente que eso hace al orden de la audiencia, pero quiero decir que las audiencias pueden tener varios propósitos concentrados en la misma, ¿no? Lo mismo, bueno, el tema de la inmediación asegura o procura asegurar que el acto jurisdiccional sea impartido personalmente por los jueces. Y por eso los jueces son los que tienen orden. Si ustedes miran a lo largo de todo el código, el único que tiene la obligación de estar siempre y en todas las audiencias es el juez, porque es el que tiene que escuchar él personalmente y resolver en esas audiencias. De manera simple, esta es otra novedad. Se procura que las resoluciones sean más sencillas de comprender para la persona a quien están destinadas, que desaparezca ese lenguaje complejo, rebuscado, tan típico de tribunales. Y la desformalización también es una característica fundamental, que también hace a la celeridad, hace a que los trámites sean más sencillos y más rápidos. Habrá que ir, como les decía yo al principio, estos son lineamientos, y después cada juez irá complementando con su interpretación. Pero si nosotros leemos la bibliografía que hay, porque todos los que hemos nacido en tribunales nos sacan el expediente y no sabemos qué hacer, y ahora mismo que está ya todo digitalizado, es desesperante a veces
cómo uno extraña la manera de leer los expedientes. Imagínense ahora que además van a estar desformalizados los legajos y que lo único concreto que va a haber es lo que se vuelque en las audiencias. Por ejemplo, una prueba solo va a ser prueba en la medida que sea incorporada con los procedimientos previstos en el código en el juicio oral. Ese legajo famoso que tanto dolor de cabeza a futuro nos da sobre qué va a contener el legajo de la fiscalía, qué debe contener el legajo de la defensa o puede contener, y si quién puede verlo y quién tiene acceso. Ese legajo puede llegar a tener simplemente los nombres, los datos de los testigos, si ya fueron contactados o no, en qué lugar se los puede ubicar para ser citados. Pero lo que sea que se haya volcado en ese legajo sobre, por ejemplo, lo que un testigo haya dicho en una entrevista con el fiscal, no es una prueba. Y con eso solo esa fuente de información, esa fuente de datos, ese testigo, en realidad no está aportando nada porque no prestó la declaración testimonial de la manera prevista en la audiencia oral del juicio. Con lo cual es un dato que el fiscal sabe que va a poder usar y sabe o supone que le va a aportar determinada información para el juicio y en base a eso lo va a ofrecer como prueba para el juicio, pero nada más, no es que en el legajo de la fiscalía va a estar una declaración testimonial como las que conocemos, con toda la formalidad y con todos los detalles. Esto es parte de la desformalización. Y bueno, obviamente, como estamos diciendo desde el comienzo, un objetivo de celeridad. Si bien todo esto, yo lo repetí varias veces, el tema de la contradicción, la bilateralidad, la tensión entre los intereses de las partes está claro. No obstante eso, el código, en por lo menos 2 o 3 artículos, habla de el deber del fiscal de actuar con objetividad y con lealtad procesal. Esto es fundamental. Este deber de actuar con objetividad y lealtad procesal significa, en la práctica, en lo concreto, significa que tiene que recolectar pruebas que puedan ser beneficiosas para el imputado, que puedan ser desincriminatorias, y por supuesto compartirlas con la defensa si ya está la defensa interesada. Y es una carga, un deber, una forma de actuar que pesa sobre la fiscalía, pero no sobre las querellas. Esto me parece que es un dato que puede no parecer novedoso, pero que hay que prestarle atención. En cuanto a las garantías, no hace falta que nos detengamos. Ustedes saben que los códigos procesales son la ley reglamentaria de las garantías judiciales establecidas en la Constitución. Así que en este código lo único que podemos poner como novedoso es que están expresamente enumeradas. Ahí están los artículos más o menos, a ver, yo me lo anoté acá porque los números todavía no los manejo, pero del artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, ahí van a encontrar la referencia a las garantías constitucionales, las garantías judiciales que están en el artículo 18 y en el 75, inciso 22, a través de la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución. Así que bueno, creo que quedó así descrito como realmente algo novedoso en esto de jueces con una serie de facultades restringidas y partes con un gran protagonismo, por supuesto la Fiscalía, porque va a ser quien va a ser, es la titular de la acción penal pública, artículo 120 de la Constitución y la ley orgánica, pero las defensas y como dijo Marta también al comienzo, la víctima, aún la víctima no constituida como parte querellante, va a poder realizar una cantidad de
actos que están expresamente previstos en el código, actuando, interactuando con inmediación, con presencia simultánea. Este, y una cosa que me parece interesante mencionar, que se hace mucho hincapié en, bueno, los jueces no van a poder tener ni idea de qué es lo que les va a tocar en la audiencia a la que tengan que asistir, y van a llegar y van a estar a ciegas, y no tienen prohibido ver el legajo. Bueno, sí, tienen prohibido ver el legajo de la fiscalía. Bueno, sí, pero van a ver todo lo que se exhiba en la audiencia. Y ahí creo que esa es la clave, ¿no? Todo lo que se exhiba en la audiencia lo van a ver, y lo tienen que ver porque es lo que van a necesitar para resolver. Entonces, ¿hasta qué punto también no hay un poco no sé, de exageración en ese temor de, bueno, los jueces van a tener que resolver a ciegas, no van a saber de qué se trata? Bueno, no es así, porque justamente las partes tienen que litigar aplicando las técnicas de litigación, y poner a los jueces en condiciones de resolver, haciéndoles saber todos los datos que necesitan para resolver, ¿no? Entonces, esto de ir a ciegas también depende un poco de qué etapa estemos hablando. Está bien que vayan a ciegas, por supuesto, al juicio, ¿no? Pero cuando estamos hablando de etapa de garantías y de revisión, hay que pensar que el juez lo que está haciendo es velando por las garantías de las partes y organizando el caso para que, si llega al juicio, llegue lo más limpio posible de cuestiones colaterales, de cuestiones incidentales. Entonces, el juez tiene que tener una actitud, en mi opinión, proactiva, justamente de organizar ese futuro juicio, organizar ese caso, y bueno, siempre obviamente velando por las garantías. Me pareció interesante también en este acto de presentación de qué consiste el código nuevo, hacer una referencia a cuál va a ser, según la línea de este código, el objeto del proceso. De acuerdo al artículo 22, expresamente dice que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible. En esa búsqueda de solución de conflictos tienen que siempre dar preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social. Ahí aplico la palabra que usó Marta al comienzo, cambio de paradigma, porque nosotros, tantos años judiciales o litigantes judiciales, ¿cuál es la pregunta que nos surge nada más leyendo el texto de este artículo 22? ¿Qué pasa con la búsqueda de la verdad? Y bueno, ahí está el cambio de paradigma, de la búsqueda de la verdad. Esto, que como es ahora, si vamos y miramos el 193 del CPPN, tenemos ahí claramente cuál es el objeto del sumario, dice el 193, y es buscar la verdad histórica, lo que pasó, la verdad de lo que ocurrió, si hubo un hecho, quién lo cometió, quién es el autor, quién es el partícipe, todas las circunstancias que hacen a la agravación o atenuación, graduación de las penas, el daño causado, bueno, todo eso lo dejamos a un costado. Eso será objeto de prueba y de resolución en la medida en que las partes lo introduzcan, pero el objeto del proceso es procurar solucionar un conflicto. Es decir, se habla de una utilidad social del proceso para, obviamente, restablecer las cosas a la situación anterior al hecho. Es algo que, bueno, no hace falta volver sobre ese tema, es generalmente imposible, pero sí buscar una solución que asegure en mejor medida la paz social o la armonía social. Acá yo me permito conjeturar que el concepto de paz social puede ir cambiando, porque el clamor social puede variar según el tiempo y el momento y las circunstancias.
pero más o menos entendemos a qué se refiere, y creo que en este momento de presentación inicial del código, la clave está en sacarnos de la cabeza que el sumario, que ya no va a existir más, pero bueno, la etapa de investigación tenga como objetivo descubrir la verdad real. La verdad real la vamos a buscar y a procurar establecer en la medida en que ese proceso llegue a un juicio. Pero todo este código, en esta búsqueda de restauración, digamos, de armonización, armonía de los protagonistas y restablecimiento de la paz social, tiene una cantidad de oportunidades, de ocasiones en las cuales trata de que las partes utilicen la posibilidad de restablecer la armonía y la paz social mediante salidas alternativas. Entonces, no se mira este código con la idea de todo lo que hagamos desde que se hace una denuncia en adelante es hecho mirando que va a haber un juicio o pensando en el juicio, porque más bien al revés, es altamente probable que haya menos juicios y que la mayor parte de los casos, o muchos casos, sobre todo cuando se trata de delitos sin gran violencia, sin, digamos, que tengan contenido patrimonial, que son los que nos convocan hoy acá en esta reunión, ¿no? Que tengan salidas alternativas, que las partes puedan lograr este objetivo del proceso sin necesidad de llegar a un juicio. Esto de dejar de lado, entre comillas, la búsqueda de la verdad nos lleva también un poco a la conclusión de que en definitiva para el Código Procesal Penal de la Nación que todavía rige, bueno, todos los delitos son iguales y todos deben ser investigados por igual, los de acción pública, ¿no? Que todos se interesan en la misma medida, y justamente acá el cambio es que el fiscal es el que decide cuáles son los casos que interesan. Digamos, el Ministerio Público. Cuando uno dice el fiscal, parece que le estuviera dando una facultad autónoma a cada fiscal aisladamente, y no. Cuando uno dice el fiscal, en realidad nos referimos al Ministerio Público Fiscal, imaginando instrucciones generales de manera que todos los fiscales actúen de manera homogénea ante situaciones iguales, ¿no? Pero en resumen, no todos los delitos le interesan al Estado, digamos, como titular de la acción penal pública de la misma manera. Y otra característica que también marca una diferencia con el código actual, el que está pasando, es que también el imputado tiene la posibilidad de alguna manera de, podemos decir, disponer del caso, porque se admite la declaración de responsabilidad. El imputado puede, incluso desde bien eh, nuevito el caso, puede hacer un acuerdo con la fiscalía, puede declararse culpable y finalizar el caso rápidamente. Y también tiene todas estas facultades que, si bien el fiscal es el que tiene la posibilidad de decidir o no si va a haber una salida alternativa, si va a disponer de la acción o no, pero bueno, la parte imputada con su defensa puede promover esa salida, ¿no? Esa aplicación de esas soluciones. Y recién hablábamos del objeto del proceso y hablábamos del artículo 22 y entrando ya con un poco más de detalle en lo que van a ser, en lo que son las etapas del proceso con este nuevo código, me pareció también interesante destacar lo que dice el artículo 228, que es cuál es el objeto de la investigación preparatoria. Así como recién yo recordaba el 193 del código actual, que dice, el sumario tiene por objeto, dos puntos. Primero, determinar si hubo un hecho, quién fue el autor, quién fue el partícipe, qué sé yo. Bueno, fíjense que en el futuro nuevo código, el objeto de la etapa preparatoria es establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico-penal. Es decir,
en línea con esto que yo decía recién, de el fiscal pudiendo disponer de la acción, pudiendo hacer acuerdos, pudiendo prestar la conformidad para una salida alternativa. El fiscal es el que hace la valoración inicial. Los casos comienzan ante los fiscales, ya no ante los jueces, y entonces necesariamente son los fiscales los que van a hacer la valoración inicial de esa noticia criminis que se les ponga en conocimiento. El fiscal, titular de la acción penal pública, va a ser el director de esa investigación, va a ser quien va a decidir la estrategia de la investigación y va a aplicar los criterios de política criminal, que es lo que yo decía recién. Bueno, cada fiscal por su cuenta decidiendo no, sino que siguiendo una línea unificada de la Procuración General. Y también, como Decirle qué es lo que estamos. ya decíamos recién, con ese deber de actuar con objetividad y con lealtad procesal, también es garante de la legalidad del proceso y tiene el deber de investigar circunstancias favorables al imputado también. Y de hecho, por este motivo es que sigue habiendo en el nuevo código causales de inhibición y de recusación de los fiscales, ¿no? Si no, sería innecesario prever esas causales de apartamiento de los fiscales. Este, y entonces llegamos a esta pequeña descripción de en qué va a consistir, de cuáles son los grandes momentos, las grandes etapas del proceso, eh, y lo dividimos en tres, lo divide el código en tres grandes etapas. La iniciación en esta primera etapa de investigación preliminar puede tener lugar, como siempre, bueno, por denuncia, por prevención, por investigación preliminar de oficio o por querella. En esto no tenemos grandes novedades. Y el fiscal puede investigar, puede cerrar el caso de entrada, puede investigar sin dar intervención a un juez, o que se llama formalizarlo, ¿no? En términos del nuevo código se llama formalizar el caso, o puede formalizarlo. El código prevé plazos, el fiscal no va a poder estar indefinidamente investigando una denuncia o un dato que tenga. Se prevén 90 días para esa investigación, y una vez que el caso se formaliza en audiencia, ante un juez de garantías, hay un año para continuar investigando. Una vez que se formaliza el caso, como les decía, en una audiencia ante un juez, es el momento, esa audiencia es el momento en el que se describe la imputación, se le imputan hechos determinados, concretos, a personas concretas, determinadas. Si la persona está detenida, se convalidará o no la detención. El juez podrá establecer una medida cautelar en ese momento, y la gran novedad en materia de medidas cautelares respecto del código actual es que tienen plazo. Y cuando se está por vencer, no sé, la prisión preventiva, supongamos, o la medida cautelar que sea, el artículo 210 tiene una lista grande de medidas cautelares posibles. El fiscal, si quiere pedir la prórroga, tiene que pedir una audiencia, y habrá una audiencia de prórroga de medidas cautelares, y el juez escuchará las razones de la fiscalía, escuchará las razones de la defensa y decidirá si se justifica o no en el caso concreto respecto de la persona en particular, porque esto es personal de cada imputado, si se justifica o no continuar con la prisión preventiva. Pero, insisto, es una gran diferencia con lo que conocemos el hecho de que las medidas cautelares tienen plazo. En caso de que el fiscal haya formalizado la investigación,
de investigación preliminar y haya terminado la tarea de recolección de sus pruebas, va a cerrar esa investigación. Por supuesto, depende a dónde lo llevaron las pruebas que recolectó, porque podría ser que cierre, pero pida el sobreseimiento, o lo contrario, en caso de que las pruebas le permitan avisorar que es un caso que amerita la apertura del juicio, como veíamos recién en el artículo 228, cierra la investigación y por escrito presenta la acusación. Esto da lugar a la etapa intermedia. La etapa intermedia tramita ante jueces de revisión. Del escrito de acusación de la Fiscalía se da traslado a las otras acusadoras, digamos, a la víctima o la querella, y por supuesto de las acusaciones se da traslado a la defensa. Y una vez que están respondidos todos los traslados, se fija una audiencia de control de la acusación. Esta es una audiencia considerada de las audiencias realmente importantes y que concentran una cantidad de temas para resolver. Y justamente es la audiencia en la que, si el caso va a llegar a juicio, es la audiencia fundamental donde las partes tienen que estar muy atentas a la cuestión del ofrecimiento de prueba y a la admisión o eventual celebración, entre comillas, o sea, realización de acuerdos probatorios. Esto también es una figura novedosa del código. Porque las partes pueden, en este momento de la audiencia del artículo 279, pueden ponerse de acuerdo sobre circunstancias que van a admitir todos que se encuentran probadas. Entonces, todo lo que se acuerde como probado entre las partes en la audiencia de control de acusación no va a ser objeto de prueba en el juicio y va a considerarse acreditado. En esta audiencia, como les decía, es una oportunidad más para que las defensas hagan sus planteos, para que objeten la acusación, para que planteen excepciones, para que pidan el sobreseimiento, lo que consideren si hay posibilidad de un acuerdo, de una salida alternativa, la conciliación, la reparación integral, o una probation, o directamente un acuerdo pleno de condena, ¿no? Esta audiencia, como les decía, tengo entendido, porque bueno, todavía ya sabemos que acá está postergada la implementación, pero tengo entendido que son audiencias bastante largas, bastante engorrosas en cuanto a demanda de atención, y que cuando los casos son complejos, y esto también Marta lo mencionaba al comienzo y creo que es fundamental y es la clave, los casos muy complejos pueden llegar a demorar días, porque la meticulosidad con la que hay que resolver cada una de las cuestiones y todo el tema de la admisibilidad de la prueba, y digamos, el juez tiene la posibilidad de ordenar y prolijar toda esa investigación preliminar, como para que, como decíamos, el caso llegue al juicio limpio, ¿no? Sin cuestiones pendientes, sin cuestiones colaterales pendientes. Entonces, no sé, se me ocurre como ejemplo de algo que debe ser especialmente delicado. ¿Qué pasa si una parte ofrece, no sé, 20 testigos para acreditar una cuestión? Y está bien, va a ser una cuestión importante, pero es necesario que sean 20. Y entonces, ¿cuál es el punto justo para evitar que haya una prueba sobreabundante, reiterativa, innecesaria, si hay cosas que con dos testigos van a estar perfectamente bien acreditadas? Y por otro lado, no coartar todo el ejercicio del derecho de defensa, que tiene que ser pleno y amplio y permitido en la máxima medida. Entonces, bueno, encontrar bueno, se justifica en este caso 20 testigos y no 5 o 7.
Bueno, todo a ese nivel de detalle se tienen que abocar los jueces en estas audiencias de admisibilidad de la prueba y acuerdos. Como les decía, si la persona está con prisión preventiva, hay que resolver hasta cuándo. Tengo entendido que generalmente, como además hay un plazo breve y fijo previsto en el código para realizar el juicio después de la audiencia de control, generalmente se prorroga la prisión preventiva hasta el momento del plazo, digamos, en que va a vencer el momento en que el juez de juicio va a tener que fijar la audiencia para el juicio. Pero bueno, todo eso es modificable porque, insisto, el código son lineamientos y después todo va a depender de lo que las partes planteen. Las partes pedirán audiencia cuando tengan necesidad, no sé, hablábamos hace un rato de, bueno, pueden todas las otras partes ver el legajo de la fiscalía, y bueno, habrá casos en los que a lo mejor la fiscalía no tiene ningún inconveniente en compartir la información que tiene, que incluso yo pienso que a la fiscalía le va a convenir porque va a ser la forma de promover eventualmente que el imputado quiera, tratar de lograr una salida alternativa, que haya un acuerdo y el caso se resuelva de esa manera. Con lo cual me da la impresión de que en muchas ocasiones la Fiscalía no va a tener inconveniente en exhibir las pruebas que tiene, pero habrá casos en que no. Y entonces habrá casos en que a lo mejor la defensa va a tener que pedir una audiencia para plantear ante un juez No. que necesita acceder a determinadas pruebas, o a todas las pruebas, o a todo el legajo. Bueno, después seguramente ustedes, los defensores, me van a dar su mirada sobre este punto, pero yo me imagino que los defensores van a pedir audiencias para pedir el acceso al legajo en ocasiones en que la fiscalía no lo va. Hago una aclaración. Hay casos en que la fiscalía la fiscalía de manera unilateral, en una audiencia unilateral, es decir, la fiscalía sola, el fiscal solo, va a pedir al juez la posibilidad de no informar a la persona que está siendo investigada, justamente en los casos que serán, supongo yo, los menos, pero en los que se justifique esa reserva para no frustrar la realización de alguna medida de prueba que esté por producirse o que sea necesario. Entonces, el juez evaluará si razonablemente se justifica esta excepción y puede llegar a autorizar a la Fiscalía a no informar la formación del legajo, con un plazo también, nada es por tiempo indefinido en este código, ¿no? Bueno, y finalmente, como les decía, después de terminar la audiencia del control, el juez, con funciones de revisión, tiene que dictar por escrito el auto de apertura del juicio y el caso pasará a la etapa de juicio oral, que en general creo que es la etapa que menos cambios va a tener respecto de cómo es el proceso en la actualidad, pero que sí va a tener una gran novedad, que es que la secuencia de cómo va a desarrollarse la audiencia del juicio es, bueno, alegatos de apertura, producción de pruebas. Todas las pruebas, como les dije, van a ser pruebas en la medida que se incorporen en el juicio, en la audiencia del juicio, así que en principio no cabe todo el tema de la incorporación por lectura, y ahí va a ser muy importante toda la cuestión de la preparación de cómo exponen las partes, cómo hacen los alegatos, cómo describen el hecho y cómo declaran los testigos, cómo declaran los peritos para No. no, digamos, no es que sea, no es juicio por jurados, pero bueno, la Me parece. oratoria va a tener un papel importante. Finalmente, los alegatos de cierre y
ahí se divide la audiencia. Si hubiera absolución, hay absolución y termina, pero si hubiera veredicto de condena, entonces luego hay que hacer una nueva audiencia al solo efecto, bueno, solo, al efecto de determinar la pena, que es lo que se conoce como el La juicio graduación. de cesura. Y ahí recién, una vez que está hecha la audiencia de determinación de la pena, ahí recién se va a dictar la sentencia de condena. Perfecto. Yo recomiendo, este es un cuadro que tomé de la página del Ministerio Público Fiscal, es público, pero me pareció tan bien hecho que lo muestro acá, está en la página del Ministerio Público Fiscal, pero está toda la secuencia este, digamos, de los grandes actos procesales y las etapas del juicio, y en cada ocasión muestra en la parte de afuera, en la parte colorada, por arriba y por abajo, todas las salidas posibles en cada etapa. Y fíjense cómo se marca esto que decíamos hace un rato, de como que el código promueve o trata de generar permanentemente y desde el comienzo, porque fíjense, desde el momento de la valoración inicial de la denuncia o de la noticia criminis, promueve que haya salidas alternativas y el cierre del legajo, obviamente habiéndose logrado el objetivo del proceso que dijimos, el artículo 22. Así que como resumen de esto, no he intentado, ni estoy en condiciones de ser abarcativa totalmente y exhaustivo la referencia al código, pero me parece que como aspectos así que pueden ser controvertidos o no controvertidos, pero dar lugar a elaboraciones nuevas a las que no estamos acostumbrados, y cosas novedosas. Se va a plantear, bueno, el tema del acceso de las partes al legajo. Tal vez acá yo debería haber puesto ¿cómo van a ser los jueces? Y esta es la gran duda y la gran pregunta. ¿Cómo van a ser los jueces para garantizar la igualdad de armas? Sería lo que para mí es la clave de cómo deberá ser la actuación de los jueces. Bueno, criterios de oportunidad y soluciones alternativas, dijimos, como novedad del código, esto es nuevo. Ya nos veníamos preparando, el artículo 59 del Código Penal ya tuvo su reforma en el año 2015, creo, y ahí hubo un primer paso con el 59 inciso 6. En materia penal tributaria, que es la que nos interesa a nosotros, también está obviamente el artículo 16 de la ley y todas las soluciones previstas en leyes especiales, todas las amnistías y las leyes especiales que prevén salidas del proceso. Bueno, ahí entrarían, ¿no? Eh, bueno, la posibilidad del fiscal de disponer de la acción, eso es lo más nuevo de todo, obviamente. Creo que es importante también la modificación en materia de medidas cautelares. Si no las pide alguna de las partes, el juez no las puede disponer, y además se establecen con plazo. Eso es todo nuevo para nosotros. Para los casos particularmente complejos, sea por la cantidad de hechos o por la cantidad de personas, se prevén plazos más largos. Hay uno o dos artículos que específicamente se refieren al trámite de casos complejos. El artículo 334 alarga la posibilidad de este, una mayor duración de todos los plazos. También otra novedad, esto yo ya lo vengo, creo que en la última reunión que tuvimos en este ciclo yo hablé de justamente las previsiones procesales para las personas jurídicas. Por primera vez tenemos cuestiones cómo recibirles la declaración indagatoria, cómo hacer las notificaciones, quién puede representarlas. Es muy novedoso el tema del apoderado especial, que hasta ahora no existía. Siempre la persona jurídica era representada por el representante legal, claro. Y ahora se prevé la posibilidad de que haya un apoderado especial
procesal, digamos, para actuar en su nombre. La cantidad de recursos a mí me da la impresión de que se reducen. Lo que digamos, la bibliografía hace hincapié en que, bueno, se garantiza en total plenitud la revisión de la sentencia condenatoria y con eso se cumple el mandato constitucional del derecho al recurso. Igualmente hay una cantidad de recursos posibles, como les decía, están más acotados y tal vez hay artículos que enumeran qué puede apelar la defensa, qué puede apelar el querellante, qué puede apelar el fiscal, y por eso parece como más acotado. Y después también creo que es novedoso el tema de las convenciones probatorias, que relevaría de producir algunas pruebas en los aspectos que haya acuerdo. Yo pienso que incluso puede haber casos, no sé, yo siempre trato de pensar los supuestos y las situaciones que se van a plantear uy, relacionándolo con los casos complejos que tenemos nosotros, con prueba documental, o casos que hay muchos, no sé, bueno, esos casos que tenemos de 200 operaciones de importación no sé, o casos de evasiones tributarias con 15 empresas, con 15 contribuyentes. Probablemente haya acuerdos en relación a algunos aspectos. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, si tenemos 200 despachos de importación, seguramente va a haber acuerdo en que hubo 200 importaciones. No habrá acuerdo en si la factura era auténtica o falsa, a lo mejor, pero que las operaciones existieron, entonces ya esa idea de que ofrecer como prueba los 200 despachos, bueno, se relativiza, ¿no? Así que bueno, me parece que en todo, así como al principio yo decía, bueno, es importante marcar que el código dice durante todo el proceso y en cada uno de los actos hay que acordarse de esta nueva impronta, ¿no? Entonces, bueno, esto de las de convenciones probatorias entra dentro del tema celeridad, salida alternativa, de formalización, siempre, bueno, respetando el tema de velar por las garantías de todas las partes. Eh, Como presentación del código, creo que estos son los puntos sobresalientes y creo que quedamos con preguntas hasta que nos toque estrenarlo. Este, Sin ninguna duda, doctora, no puedo dejar de darle las gracias. Gracias porque realmente era muy difícil la tarea encomendada, es decir, poder reducir en un breve tiempo la estructura del código tan diferente al que hoy nos rige, con esa simplicidad y esa forma de comunicarlo, realmente no puedo dejar de decir felicitaciones y gracias. Y después de los halagos, las preguntas. Así que, a ver, ya veo al doctor Bonson queriendo hacer alguna. Doctor, lo escuchamos. Bueno, gracias, Martita. Felicitaciones a las dos, sobre todo a Carolina, como decimos, tan difícil de simplificar un cambio paradigmático, ¿no? Bueno, como ustedes dicen, también me preocupa un poco la dogmática que va a pasar. Y voy a hacer dos preguntas que, bueno, ya sé que es muy difícil contestarlas porque estamos al inicio, pero las tengo que hacer, lamentablemente. Primero de todo, ¿qué pasa con el régimen penal cambiario de la 19.359 que aplica el viejo código, no el que está vigente todavía, sino lo anterior? ¿Qué va a pasar? Porque no se ajusta para nada a este nuevo sistema acusatorio. Y la segunda, también me preocupa porque hemos tenido varias discusiones con la Comisión Tributaria que están insistiendo que el código buscan la extinción de la acción mediante reparación integral del artículo 59, inciso C del Código Penal, y se olvidan que es un código de forma y la ley penal tributaria que de fondo, el artículo 16, por lo menos la jurisprudencia, que es la mayoritaria, dice que no se aplica la reparación integral a la ley penal tributaria.
Entonces son dos preguntas que es muy difícil contestar en este momento, pero a mí me plantean muchas dudas, ¿no? El nuevo, ¿qué va a pasar con estas dos cuestiones? Bueno, un gusto verte, Juan Carlos, te repito, Gracias, Cari. que a tanto que no te Felicitaciones por la síntesis. Con relación al procedimiento del régimen penal cambiario, bueno, todos saben, todavía se aplica la ley 2372, el CPMP. En general, la impronta de las jurisdicciones donde ya está aplicándose, implementado el nuevo código, todas esas jurisdicciones, por lo que yo estuve averiguando, eh, a todas las cuestiones de la competencia que tienen procedimientos especiales propios, le siguen aplicando sus respectivos procedimientos. Sin embargo, y esto lo agrego yo, en el caso del régimen penal cambiario, pienso que va a haber que mirar cómo juega un artículo, que no me acuerdo el número, pero que está en la ley 27063, que fue la de implementación inicial, digamos, la que aprobó el código, que hay un artículo ahí en la 27063 que dice a todo lo que se rija por algún código procesal anterior, se le va a aplicar el nuevo, más o menos. En resumen, la idea es esta. Evidentemente va a ser un gran desafío, porque como todos saben, el régimen penal cambiario, en la medida en que no se modifique la 19359, tiene sumario instruido por el Banco Central, y una vez concluido el sumario y estando en condiciones de dictar sentencia, el caso pasa a un juez de primera instancia, de penal económico o criminal federal en el interior del país, para dictar sentencia. Y esa sentencia es revisada por la Cámara, penal económico o federal, y a partir de ahí solo queda el recurso En la extraordinario. Corte. Así es ahora. ¿Cómo va a poder aplicarse el nuevo código al régimen penal cambiario? Es una pregunta que queda un poco flotando. En mi opinión, todo va a depender de la actitud que tome el Ministerio Público Fiscal. Y un poco esto mismo es lo que me parece que va a imperar en tu segunda pregunta, Juan Carlos, sobre si se aplicará o no la reparación integral en los casos de régimen penal tributario o por la cuestión de la existencia del régimen propio. Porque los jueces podrán pensar que no aplica esa figura de por ejemplo, la reparación integral, pero si el fiscal hace un acuerdo y el caso ni siquiera a lo mejor se va a judicializar, no se va a ni formalizar, me imagino, pero bueno, son conjeturas, por ahora conjeturas. El año que viene, en esta época del año que viene nos reunimos de nuevo y vemos. Ya estás Lo convocada. postergamos. Pasamos para adelante. A Marta le decimos que estudie, que le gusta estudiar los casos difíciles. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctora. Sí, lo escucho. Tengo dos curiosidades. Una es en cuanto a las investigaciones preliminares, esas, las informales. ¿También concluirían con un sobreseimiento? O, sí, para terminar de redondear la idea, no, discúlpeme. ¿Quién controla al Ministerio Público en cuanto al número de informalidades en que pueda avanzar respecto de un mismo sujeto, imaginémoslo, ¿no? Porque es terminar en una situación de ambigüedad. Cuando yo, si fuera el objeto de una investigación informal, que luego se traduce en una nueva investigación informal, y así sucesivamente, ¿quién limita o qué remedio tengo yo para que alguien revise la objetividad, si se quiere, de ese representante del Ministerio Público respecto mío? Sí, y que creo que la idea es y que no se reitere la persecución. Exacto, darle al sobreseimiento la naturaleza que tiene. El Estado me persiguió en Bueno, forma provisoria, en forma leve, como querramos llamarlo, pero la persecución existió.
O por lo menos, si invertimos respecto de ese fiscal, la duda respecto mío, él la tuvo. Entonces, algo hizo. ¿Qué limitó ese algo a que él concluyera que no iba a seguir avanzando? Pues yo puedo decir que es un problema de él. Ahora, yo lo que quiero es la garantía de que eso no suceda. Más, existía la posibilidad de que nadie se entere, ni siquiera me entiendo yo. Me enteré yo hasta que en una octava vez, imaginariamente, yo me di cuenta que me investigaron 8 veces, hasta que ahí empiezan a sumar todos los elementos anteriores, de los cuales yo a su vez no pude decir nada. Entiende el cuadro que describo, ¿no? Perfecto. Le aclaro también, provengo del lado de la gente que persigue, yo trabajo en la DGI, entonces prefiero el sistema inverso, que no nos pregunten por qué investigamos a los demás, pero sí lo veo como un peligro, porque todo lugar donde se pueda abusar de poder, alguien termina abusando de poder. Entiendo. Primero, cuando hablamos de legajos desformalizados o casos con una calidad de formalidad menor, yo no quise hacer referencia a investigaciones informales en un sentido, no sé, que pueda parecer paralelo, digamos. No me dio esa idea lo que usted Bueno. refería, sino que incluso traspolando algunas actitudes residuales, si se quiere, del Ministerio Público actualmente, ciertas desprolijidades, llamémosle, no de todos los fiscales, sino de algunos, en el cual es bueno, pero está bien, pero vos hiciste algo esto al comienzo, después dejaste de hacerlo, después te desinteresaste. Y después que dejaste ahí un trabajo hecho, rengo, discúlpenme lo impropio del término, pero sin conclusión respecto del investigado. El investigado pudo haber sido un pobre sujeto inocente y el investigado pudo haber sido un narcotraficante con datos de la DEA ya acá. No importa eso. El tema es cómo el Estado controla ese ministerio, a ese integrante del Ministerio Público. Porque cuando antes eran los jueces de instrucción, los jueces inquisitivos, si quieren, que el Ministerio Público simplemente estaba para expedirse sobre la legalidad de la competencia del juez para seguir para adelante, por lo menos siempre se disponía de la apelación ante la Cámara, en que terminaba enderezando el problema, o el remedio estaba. Evidentemente, en la realidad de la vida hay cosas que se solucionan, hay cosas que no. De hecho, supongo que la mitad de la gente que está hoy condenada debe seguir sosteniendo que es inocente, por lo menos inocente de aquellos que la condenaron. Pero el punto es, o lo que me preocupa a mí es cómo se controla el Estado. ¿Cómo se controla sin limitarlo? Es necesario un ministerio público que tenga la libertad de investigar todo lo que necesite el país que se investigue. Pero cómo controlamos a su vez es casi contradictorio lo que estoy diciendo, pero el problema subsiste. No es contradictorio porque es el famoso tema que Marta introdujo en la presentación, que es velar por las garantías de todas las partes, ¿no? A mí me parece que, bueno, hay dos momentos que tienen respuesta distinta. Si el fiscal tiene la información y empieza a hacer una investigación y no la llega a formalizar ante un juez, pero decide desestimarla o archivarla, y la otra situación sería una vez que ya está formalizada ante un juez, ¿no? Creo que no hay ninguna duda de que en los casos investigados formalizados, lo único que puede hacer el fiscal cuando llega a la conclusión de que no puede ir a juicio o que no da el caso para juicio es pedirle al juez que dicte el sobreseimiento. Con lo cual, ahí estaría la respuesta a la pregunta. Ahora, en la etapa previa, digamos, si es un caso que no se formalizó y el fiscal decide dejarlo de lado, desistirlo, en mi opinión, y esto es la conclusión que yo saco en la lectura del código, y me puedo estar equivocando, pero en mi opinión, es la defensa la que puede pedir al juez que se dicte el sobreseimiento. Pero puede ocurrir que la defensa no se entere de acuerdo a la hipótesis que nos acaba de plantear él. Es decir, que nos abran una investigación preliminar y nosotros no lo sepamos. No nos enteramos. Por tanto, se acumuló pruebas, se realizó una actividad que después puede sumarse a alguna otra investigación y esto ampliaría
no solamente los tiempos, sino también la arbitrariedad del que está investigando. Creo que a eso se refería el doctor. Sí, exactamente. Que igual que ahora también. Sí, exactamente. Tal vez Es decir, es un problema que ahora está, que tal vez aumente, tal vez disminuya, pero el problema va a subsistir. Y con algún ribete más grave, tal vez. Porque es como que ahora se concede como facultad específica. La informalidad o la no formalización de determinada investigación se concede. Entonces, eso conjugado con cierta reserva que pueda tener respecto de su cuaderno de prueba, digamos, del fiscal, ¿qué elemento queda que, por parte del sistema, no de la defensa? La defensa siempre van a poder pedir. Vamos, creo yo, a un sistema en el cual, respecto de un sector de población, se va a encarecer un poco la asistencia de los abogados. Porque al ir al abogado a las audiencias es distinto a ser escrito que usted presenta por todo abogado. Ir es mucho más costoso y van menos abogados. Entonces esos abogados van a cobrar más. No tengo un perfil particularmente No nos saque el negocio, asistencialista. doctor, no nos Qué saque el bueno. negocio. No, Bueno, no, que pero no se ese puede, problema soy se va a abogado. producir. Ese problema se va a producir. Pero no lo digo por mí, lo digo por Por los la abogados. facultad. En la facultad yo era eminentemente acusatorio. Mis profesores de procesal aplaudían mi vocación y me decían, con el tiempo tendés a ser inquisitivo. Pero uno de los profesores me refirió a este punto, y yo me lo guardé. No le voy a decir cuántos años lo guardé, porque si no se van a dar cuenta que ya soy viejo. Pero el punto es que me refirió específicamente a esto. La oralidad con la que yo insistía como un elemento esencial asociado a un régimen acusatorio, encarece la justicia, no respecto de un gran empresario, sino Doctor, si le respecto de parece, muchos. Está bien, si le estamos parece, hablando de casos en que hay dinero, bastante dinero de por medio, no estamos hablando de homicidios. doctor, Creo, si le doctora, que parece, igual no quiero saturarla, creo que me dio una respuesta, es evidentemente un tema que se va a explorar, que va a generar sus problemas, va a generar su ruido y que seguramente se le encontrará alguna solución. si le parece, continuamos después el debate, pero seguimos por si hay alguna otra pregunta. Por supuesto. Por lo pronto, doctora Roviglio tiene algo para contestar en esa primera parte, cuando no se formalizó, cuando todavía no se enteró la defensa, cuando hay No alguna... encontré, en el código no encontré que el fiscal tenga la obligación de judicializar el caso para pedir la desestimación o el archivo o el sobreseimiento, digamos. No lo hay. Sino que Claro. es- Tal vez Marta y Carolina, la cuestión pasa por esclarecer en términos de la teoría general del proceso cuál es el acto procesal que le asigna legitimación pasiva al imputado y consecuentemente le da derecho a tener una resolución conclusiva. Pareciera que es la formalización de la acusación. Seguramente esto será objeto de tratamiento en la doctrina de la jurisprudencia, pero a partir de que el fiscal formaliza, me parece que tengo derecho a que me sobresean o que me lleven a juicio. Eso, yo creo que en eso casi no hay duda, doctor, pero el tema es cuando se realizan investigaciones no formalizadas y que no me tienen como sujeto pasivo, pero sí Claro. fui sujeto de investigación. Marta, es lo que pasa hoy con las investigaciones preliminares que admite la ley Es orgánica lo mismo, y que la Paco. Corte ha convalidado, sin Exacto. contralor de la defensa y sin control judicial. Bueno, Eso, pasa lo mismo ahora, Paco. los Exactamente. vicios tienen que ver en rigor de verdad más con las personas que ejercen las funciones que con las reglas, porque nos decía la doctora Roviglio, por ejemplo, que el juez no puede actuar de oficio, y lo decía con énfasis. Hoy tampoco. Es decir, hoy el juez solo puede investigar aquello que el fiscal requiere, y sin embargo, los jueces actúan de oficio y muchas veces se convalida esa actuación de oficio. Marta, pensá los principios procesales con que empezó Caro del Código Nuevo, que son lo mismo del Código vigente. ¿De qué Total. oralidad hablamos con juicios orales virtuales? ¿De Sí. qué inmediación hablamos con el testigo declarando a 1000 kilómetros? No hablemos de la celeridad porque nos deprimimos más. Pero por eso se trata de que la práctica convalide lo que pensó el legislador. Por Y eso que nos no dijeron, deprimemos los que abogados. los operadores en este sistema y en la forma en que se pone en vigencia el código,
que muchas de las normas las van a terminar de esculpir los operadores del sistema. Por eso le pedimos a todos los operadores del sistema, nosotros como abogados que tenemos muchas veces la culpa de las deformaciones de las reglas procesales, que tratemos de que esto que nos dijo hoy Carolina y que parece fantástico desde lo dogmático, se lleve a la práctica en el día a día de cada juicio. Bueno, no quiero... Perdón. Y Sí. creo que va a haber más formas para las partes de controlar el cumplimiento de esos principios, porque justamente que solamente se pueda resolver en audiencia, que solamente se pueda incorporar lo que se exhibe en la audiencia, que es pública, de alguna manera me parece que facilita, ¿no?, el control Sin duda. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No sé si escribieron en el chat, me tengo que poner los anteojos, por eso que les pido que mejor que hablen y la hagan en forma directa. Marta, yo tengo otra pregunta, pero preferiría que revise si no hay alguien más que quiera preguntar algo. Sí, yo quería ¿Alguien? preguntar. Yo Sí, quería por hacer favor, doctor. una consulta a ver si estoy equivocado o entendí mal. Según una parte de la exposición de la doctora Roviglio, a quien primero felicito por la exposición, dice que la nueva forma del proceso es no tanto la verdad, sino el acuerdo y la paz social. Eso puso demasiado énfasis. Y yo me pregunto, si la víctima y el acusado están de acuerdo, el acusado o posible, digamos, convicto o algo por el estilo, puede quedar libre siendo la parte demandante reparada en forma individual, pero sigue siendo un peligro para la comunidad. ¿No Correcto. podría decir esto? Puede darse. No. Porque si privilegiamos, digamos, el acuerdo entre las partes, a lo mejor, salvando la distancia, y tengan en cuenta que soy contador, no abogado, eh, podría ocurrir que a lo mejor un violador se ponga de acuerdo con una reparación de algún tipo de cosa personal con la persona y después esa misma persona comete el mismo delito en otras circunstancias. Puede ocurrir. Puede Yo ocurrir. entiendo, no, yo entiendo, perdón, Carolina, primero que conteste Carolina, pero yo entiendo que no. Dos Eh, cositas. Yo hice énfasis porque estaba muy sorprendida. No necesariamente porque esté de acuerdo con todo. El énfasis es porque hay cosas que realmente son muy nuevas, aún para los abogados que estamos en esto desde hace mucho, ¿no? Efectivamente, el código trata de que haya soluciones, aún si no son condenas. Pero el tema de la reparación, por ejemplo, y acá ustedes los que saben derecho penal, no penal económico, me corrigen, pero si son delitos de acción privada, podría ser. Pero si son delitos de acción pública, el fiscal puede llegar a poner un freno a ese acuerdo, digamos, a esa reparación como forma de salida en ciertos casos. Yo Sí, si puedo sí, agregar algo, Martita, sí, sí. me da la impresión que este tema de la desformalización y el acuerdo va a ser para temas muy menores, ¿no es cierto? Sí, pero para temas así de ese tipo, me da la impresión que... No, no hay límite, no hay límite. El acuerdo puede ser para todo. Lo que pasa es que el objetivo, que no se puede perder de vista y que también está en el código si lo leemos detenidamente, es el de la tranquilidad y la paz social. O sea que si un acuerdo puede poner en crisis esa tranquilidad o esa paz social, ese acuerdo Bueno, no va a ser homologado. Entiendo bueno, bien, Carolina, porque vos estudiaste más que yo. yo pienso lo mismo, por eso, viste que cuando hablaba de ese artículo, yo dije, bueno, esa paz social o ese clamor social puede variar, porque a lo mejor
en un momento dado la ciudadanía quiere que los evasores de impuestos vayan presos y en otro momento quiere que paguen y no vayan presos, digamos, podría llegar a haber una variación. No es que la ciudadanía va a intervenir en el proceso, pero sí lo va a hacer a través del Ministerio Público Fiscal, que tendrá sus lineamientos generales. Por eso yo decía, no pensemos en el fiscal autónomo, que como que cada fiscal hace lo que le parece, sino que va a haber un criterio de política criminal unificado a través de una instrucción general obligatoria, y los fiscales tendrán que seguir esa línea. Entonces, me parece que la respuesta a la pregunta va justamente por ese lado, de cuál es la política criminal del Ministerio Público Fiscal en relación a ese delito en particular, Y por creo. alguna razón el acuerdo tiene que ser homologado, no es un acuerdo, yo me pongo de acuerdo con la otra parte y ya está terminado el proceso, sino que hay un proceso de homologación en donde ahí van a entrar en juego los valores sociales si estuvieran en peligro por el acuerdo. Y ahí entra en juego el rol del juez, que en Exacto. definitiva no va a ser todo lo pasivo que algunos dicen que va a ser con el futuro código. Me parece a mí que no, porque justamente el velar por las garantías es de todas las partes. Marta, tenemos ahí a Mariano Si me Ezeiza, permiten, que ha escrito en el chat. Me parece que Ay, sería interesante que él lo pueda lo decir a lo viva leo. voz. perdón, Sí. ¿puedo hacer una aclaración que me tengo que retirar? Carolina, me parece que, no sé qué opinás, pero nos perdimos acá con este código el tema del juicio por jurados, ¿no es cierto? Que no se ha regulado otra vez y que lo dejamos para una ley. No sé qué opinás. Me parece que acá hubiera sido una gran oportunidad, ¿no es cierto? La verdad es que no sé qué decirte, porque si está costando la implementación del código así como está, imagínate implementar el código y el juicio por jurados, digo, desde el punto de vista operativo, ¿no? Tengo entendido que hay una ley que en algún momento tendrá su tratamiento, más allá de las provincias que tienen juicio por jurados ya implementados, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista operativo me parece que todo junto tal vez hubiera costado más todavía de lo que está costando el código Sí, lo que solo. pasa es que esta implementación con todo esto y demás, vaya a saber ahora para cuándo la dejamos, ¿no? Yo creo que esta era una gran oportunidad de hacer todo, ¿no? Pero bueno. Sí, qué difícil, sí. Es bastante más complejo, me parece a mí, porque hay un montón de temas No, en el sin juicio duda. por jurado que no tiene este juicio, desde temas presupuestarios, desde temas, es decir, es mucho más complejo el Sí, juicio sí. por jurados que todavía este juicio que estamos tratando de implementar. Bueno, pero el doctor Bertazza me ha dicho que Mariano querría o podría, o lo estamos obligando a hacer una pregunta. No, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. No, era simplemente una acotación cuando la escuchaba a la doctora hablar y no la quise interrumpir, por eso la puse por escrito, pero simplemente la escuchaba mencionar bueno, que el juez muchas veces, o el miedo, por así decirlo, de resolver con los ojos cerrados en algunas circunstancias, y bueno, nada, es responsabilidad de las partes, y eventualmente el juez tendrá que decírselo a las partes, no hicieron bien su trabajo, y eventualmente o el fiscal o la querella tendrá que desestimarle, o eventualmente la defensa también. Era simplemente eso y no quise interrumpir. Muy buena la exposición y bueno, era simplemente eso, no era una pregunta. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. ¿Alguien más que yo no esté viendo quiere hacer alguna pregunta? Es que son tantas las preguntas que Bueno, pero habíamos quedado que hoy era día para hacer preguntas y en las reuniones que siguen vienen las respuestas. estás eximida, pero si alguien más quiere hacer la pregunta, aunque Carolina no las conteste, puede hacerla. Sí, doctora, si me deja, le hago la pregunta que tenía preparada. ¿Cómo Si no no? hay alguien más que quiera hacer otra pregunta, pues si no, ya van dos mías. En la provincia de Buenos Aires, en los 90 se implementó un código que ciertos lineamientos generales son muy parecidos a este en cuanto al régimen acusatorio. Inicialmente se intentó el informalismo absoluto en la obtención de la prueba hasta el momento de la elevación al juicio, o sea, que se formalizara la acusación.
Y ahora le traslado lo que sería la pregunta y lo que viví cómo fue la experiencia en Buenos Aires. Esa informalidad no se logró porque los propios jueces, ante la necesidad de resolver los pedidos de cautelares formulados por el Ministerio Público, no le alcanzaba la informalidad de la prueba obtenida. Si quiere, vamos a los testigos. Inicialmente, funcionarios de policía tenían instrucciones de recoger manualmente lo que le decía Pablo Robledo, que había visto el incidente, el hecho. Obviamente con todos los datos para eventualmente convocarlo el día de la audiencia del juicio. Ahora, esa era la misma prueba en la que se basaba el Ministerio Público para pedir la cautelar, que iba a limitar la libertad del imputado. Pero claro, era informal. Entonces se produjo una contradicción en cuando la prueba es prueba. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? En la práctica usted tiene un legajo de papel en que el acta es exactamente igual a como se hacía más o menos en 1929. Lo que pasa es que ahora está hecha en una computadora, pero sigue siendo lo mismo. Hecha en una comisaría, hecha. Por eso le pregunto si eso ya es alternativa o ese problema ya se vio de alguna manera acá. Bueno, yo entiendo el objeto, pero si fueron ya los se propios dio, jueces. Es si más, ya le puedo se dio, precisar, creo que el doctor Atencio, no sé, por lo menos los diarios han visto en La Plata, fue en el que estaba al curso que yo asistí, el que refirió el problema. yo no sé si ya se dio, tal vez sí, yo no lo conozco. Si el fiscal pide una medida cautelar y no lo funda adecuadamente o no tiene las pruebas para convencer al juez de que es necesario disponerla, no se va a disponer. Ahora, el código, si bien dice expresamente que prueba es solamente lo que se ha incorporado en la audiencia de juicio de acuerdo al procedimiento expresamente previsto, es decir, oralidad, cualquier prueba se incorpora a través de un testigo que declare. Nada impide que en las etapas anteriores al juicio se puedan incorporar informaciones en las audiencias que sean necesarias para apuntalar los planteos. Por ejemplo, se me ocurre sea la fiscalía o la defensa, cualquiera de las partes, puede ser que tenga un testigo que daría alguna razón por la cual se justifica lo que sea que está pidiendo. Nada impide que esa parte vaya a la audiencia con ese eventual posible testigo y que en su exposición, en su alegato, diga tal persona es de las razones de por qué conoce el caso, ¿no? Quién es, dónde vive, o si es el vecino, o digamos, que dé las razones por las cuales esa persona sabe y que no sea un testigo trucho, ¿no? Esa tal persona conoce que, y describir la situación que dé sustento a la medida que va a pedir. Y para no quedar solamente exponiéndolo, puede decir, esa persona está en la sala y si el juez o la jueza quiere hacerle preguntas o quiere escucharla, no tiene inconveniente en contestar las preguntas. Y el juez va a decidir en el momento si quiere escucharlo o no, sin necesidad de que sea una audiencia testimonial formal, pero sí lo necesario, lo suficiente como para convencerse de que lo que se le está planteando tiene fundamentos, hay datos fácticos que se incorporan informalmente, porque no va a ser una audiencia testimonial formal, pero que pueden llegar a dar sustento a esa decisión. Yo creo que eso es posible y que cada juez decidirá y cada parte decidirá. Ahí, bueno, la estrategia de las partes es fundamental. Como decíamos hace un rato, acá la clave está en las estrategias para litigar.
Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Carolina, me encantaría que hagas un cierre para que se nos vaya un poquitito todos los miedos que en las preguntas te expresaron. Es decir, evidentemente le tenemos miedo a que la informalidad sea sinónimo de injusticia o de persecución Arbitrariedad. en algunos casos, que ahora el secreto que en este momento hay en el sumario se convierta en el secreto de la investigación preliminar. Es decir, tenemos miedo a que el cambio sea un salto al vacío. ¿Nos podés dar unas palabras de cierre que nos tranquilicen un poquitito para esperar con ansiedad este cambio tan importante? Ojalá, ojalá que las palabras necesarias. Por lo pronto, les cuento como anécdota que hay muchos secretarios judiciales que están muy preocupados por cuáles van a ser sus funciones en el futuro. Y el otro día tuve una charla con ellos y dos me dijeron que estaban más tranquilos después de hablar conmigo. No sé si voy a lograr lo mismo. Tranquilizanos a nosotros. No sé si lo voy a lograr. Yo creo que es un desafío para todos, evidentemente, que para los jueces va a cambiar muchísimo la tarea, pero que para los abogados litigantes también. Y que el tema de lograr que no haya arbitrariedades, que no haya... Por supuesto que vamos a partir de la base de que no debería haberlas aún sin control, ¿no? Pero lograr que el proceso sea en la práctica de la misma forma que está previsto en la letra de todos esos primeros artículos del código que hablan de las garantías y de las reglas del acusatorio que son en teoría por lo menos tan buenas, pesa no solo sobre los jueces, también sobre las partes, porque en definitiva las partes litigando también se controlan unas a otras. Y digo controlan en un sentido Sí, procesalmente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos con el temor a lo todavía desconocido, pero confío en que vamos a encontrar la manera de que la aplicación sea virtuosa y que podamos sacar lo mejor del código. Esa es mi esperanza. Nunca se pierde la esperanza. Yo soy optimista, por lo menos Esperemos que eso ocurra, pero sí, bien decías, y esto es para los no abogados, que vi que había varios entre los que escuchan, es decir, sí es cierto que cambia totalmente la función también del abogado particular. Nosotros hasta ahora esperábamos qué hacía la fiscalía para después ver cómo neutralizábamos lo que había hecho. Y hoy nuestra tarea empieza el primer día, en cuanto nos enteramos que hay una investigación y en cuanto armamos también una estrategia de defensa y un legajo de defensa para ir a esa audiencia con la mayor cantidad de elementos posibles a los efectos de ver si nos conviene llegar rápidamente a una salida alternativa o si nos conviene continuar la discusión porque sabemos que podemos sacar bien parado a nuestro representado. Pero aquí vamos a necesitar la ayuda de todos los demás profesionales, contadores, médicos, es decir, va a haber una cantidad de personas que hasta ahora nosotros no convocábamos hasta bien entrada la investigación o hasta el mismo juicio, y que ahora lo vamos a necesitar casi desde el primer día, cuando nos enteremos de qué se trata la imputación. Desde ese momento vamos a tener que recurrir a los que tienen otras ciencias de las que nosotros carecemos para que nos ayuden a armar ese legajo de defensa. Me parece que es una oportunidad maravillosa para todos, ¿no? Vamos a cobrar más, Martita. Entonces, eso es si conseguís el cliente que lo pueda pagar, pero bueno, ese será otro si tenemos cliente bueno. Carolina. Yo soy optimista, pero el optimismo no sé si se contagia. Sí, se contagia, se contagia. Se contagia y además yo también lo traía, así que a lo mejor entre las dos se los contagiamos al resto de los escépticos. Espero Marta, poder
llegar a verlo vigente el código, porque realmente, no sé, alguien habló de otra postergación y a mí se me vino el alma al piso. Carolina, otra pregunta final puedo hacerte, vos que estás en Claro. No sé si me escuchás, Caro. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué pasa con las causas tan atrasadas que teníamos en la Cámara? Desde el 2023 hasta ahora, que llevábamos un atraso de 1 año y medio o algo así. ¿Quién la va a resolver a esas causas? Los mismos jueces, porque todas las causas, bueno, ¿Pero quiénes son los mismos jueces? ¿Los actuales? y, ¿Van a subsistir con el nuevo procedimiento? y sí, no nos van a echar. No, 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 pero lo van a supongo que no transformar. se refería a eso. Sí es Lo van cierto. a transformar. El tema es así. El trámite de las causas ya iniciadas hasta la fecha de implementación sigue con el código con el que tramitaban. Y las nuevas causas que se inicien por hechos cometidos antes del día de la implementación también van a tramitar con el código anterior. Solamente se va a aplicar el código nuevo a las causas que se inicien a partir de la fecha que se implemente por hechos cometidos a partir de la fecha que se implemente. Pero quiere decir que además de jueces con el nuevo procedimiento, vamos a subsistir por bastante tiempo con jueces con el procedimiento actual. Y se estima que va a ser no menos de 2 o 3 años. 2 o 3 años. Sí. Y es como En pasó Salta, con el código anterior, pasó en exactamente Salta, lo mismo. Entonces no lo voy a ver. en Salta tardaron 4 años Claro. en terminar las causas de código anterior. Y acá en el mismo código que estaba actualmente vigente, cuando se implementó, pasó exactamente lo mismo. Las causas remanentes siguieron siendo tramitadas de conformidad con la Claro, ley pero eran anterior. los mismos jueces, Martita, con un código, Sí, con otro, el mismo juez. Ahora va a haber sí. un juez de garantía totalmente, con facultades totalmente distintos a los actuales. No, Bueno, bueno, van a tener facultades distintas en las causas que tramiten con el código nuevo pero y son las los mismas facultades en las causas que tramitan con el anterior código. exacto. En fin, dijo Serafín. Cuando se implementó el actual código, el artículo 70 de la ley de implementación preveía darles a los imputados de las causas en trámite la opción Ya. para que eligieran si querían seguir con el trámite del código antiguo o preferían que se cambiara al código nuevo. Y la gran mayoría de los que ya estaban imputados en ese momento, digamos que ya estaban las causas ya en trámite en ese momento, optaron por seguir con el código viejo. Así que, como dice Marta, es lo En mismo, rigor de vamos verdad, igual. eso tuvo que ver más que nada con los abogados defensores, que no querían tirarse al vacío de los juicios orales, es decir, querían seguir defendiendo en forma escrita, lo cual le da muchas posibilidades de poder consultar, mirar bibliografía, hacer un montón de cosas que el juicio oral no te permite. En realidad tuvo más que ver con nuestra holgazanería para aprender la nueva técnica que con que fuera más conveniente el código viejo. Espero que ahora no pase. Igual no hay Va a pasar lo No mismo, hay nunca de Marta. opción. elección. Va a No, pasar no lo hay mismo. opción. No hay elección. Está resuelto en la ley qué Sí, código se va a bueno, aplicar, sí. en la ley de implementación. Bueno, yo soy tan optimista como el doctor Bonzón. más o menos. No somos optimistas, pero no quiere decir tontos. El problema existe, lo que ustedes dicen existe. ¿Qué vamos a hacer? No nos guste o no nos guste, ahí es un problema de implementación que va a llevar su tiempo. Nunca pensé que 3 o 4 años, pero bueno, En yo ya no Salta, lo voy a ver, en lamentablemente. Salta entró se implementó en el año 2019 y el año pasado recién dieron por terminada el trámite de las causas residuales. Es Bueno, normal. Por eso a mí me preocupaba tanto el tema de las vacantes, porque ahora se les va a doblar el trabajo en muchos casos a los funcionarios judiciales, motivo por el cual si siguen subrogando y siguen corriendo de un lugar a otro, les va a resultar imposible cerrar las viejas causas para poderse abocar a las nuevas, ¿no? Le va a ser muy complicado. Bueno, yo creo que nos hemos requete abusado de la doctora Roviglio. Este, el tiempo, bueno. el tiempo ha concluido. Creo que debemos mirar el cambio con optimismo porque sí, las reglas son mejores. El problema son los funcionarios que deben aplicarlas
y los abogados que debemos adecuarnos a ella. El problema es más de personas que de proceso. El proceso es mucho más claro y más transparente que el que hoy tenemos. Ahora, la implementación dependerá de nosotros, porque el control no lo hacen solamente los jueces de revisión y los jueces, también los hacemos todos los operadores del sistema. Así que, doctora, mil gracias. Y doctor Bertaza, lo estoy viendo, ¿quiere cerrar usted? Sí, muchas gracias. Simplemente para recordarles y para invitarlos que la segunda reunión de este ciclo lo vamos a tener dentro de poco, el 4 de septiembre. Ahí el expositor va a ser Mariano Boriski, así que están todos invitados para esta segunda reunión. Gracias, Marta, excelente. Carlos, lo tuyo. Muchas Brillante. gracias. Bueno, muchísimas gracias y damos por terminada la reunión. Gracias a todos.